Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Les voy a pedir el favor que abran sus cámaras para iniciar la clase. Bueno, el día de hoy tenemos la primera clase. Están ustedes apenas empezando este semestre. Ya llevan apenas unos 4 días. Me imagino que adaptándose apenas, ¿cierto que sí? Bueno, pues ya les falta poquito. Ya están para graduarse. Ya no son primíparos. Ya están a punto de terminarse el estudio. Entonces eso es una bendición. Entonces, nada, qué bueno poder hacerlo. Sara Valentina Moreno, por favor, abra su cámara, es tan amable. Bueno, tenemos 3 estudiantes acá, no sé por qué no habrán llegado algunos. Eh, entonces, igual vamos a empezar. La idea es poder respetar el tiempo, ser como muy juiciosos con eso. Bueno, voy a empezar pues con las presentaciones. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez Saldaña. Yo soy pastor de la Cruzada Cristiana desde el 2000. A ver, es que eso es una cosa, la historia es un poquito rara. Mi papá era pastor de la iglesia y él decidió hacer un proceso de transición a eso y eso empezó en el 2015. Así que, por un lado, podría decir que soy pastor de la iglesia, de una iglesia de la Cruzada Cristiana desde el 2015. Pero como en esa transición él todavía seguía liderando, entonces también podría decir que soy pastor oficialmente de la iglesia hace más poquito, hace aproximadamente 2 años. Entonces ahí la cosa es como rara un poco, pero bueno, llevamos con mi esposa pastoreando la iglesia, se llama Bendición Abundante aquí en Bogotá, en Bosa, y bueno, estamos muy contentos ahí. Yo soy licenciado en música, esa es mi profesión. Trabajo, bueno, aparte que soy pastor, trabajo en el distrito ya hace 14 años, 13 años ya. Soy profesor de planta del distrito de la Secretaría de Educación de Bogotá. Y ahorita en 3 meses, igual que ustedes, bueno, les gano un poquito. En 3 meses termino mi maestría en divinidades, en teología. Entonces estamos en ese proceso. Eso digamos así como con las presentaciones de oficiales. Llevo dictando esta clase ya, con esto serían ya completo 2 años dictando esta clase, así que el contenido y el material de la clase lo tengo claro. eh, y mi idea, mi objetivo es que podamos, el día de hoy vamos a hacer como una introducción muy pequeña a lo que es el contenido de la clase, a mirar un poco el sílabus, a mirar un poco los trabajos, y sobre todo me interesa uno que es el más importante que lo tengan presente, como mirar la bibliografía, los objetivos que vamos a tener en la clase. De una vez les anticipo que ustedes abrieron su Classroom y se dieron cuenta que apenas está la bienvenida y el saludo y no hay otros recursos ni nada. No se preocupen que ya mañana para la clase van a tener ahí en los recursos de aprendizaje varios libros, varias cosas que vamos a ir desarrollando. Yo no les voy a subir todos los contenidos inmediatamente, sino que los voy subiendo semana a semana para que usted como que no se atosigue y se ponga a mirar por allá algo que no tiene que mirar, sino que cada semana voy subiendo el contenido de la clase, como para que podamos nosotros precisamente ir desarrollando las temáticas que corresponden. Entonces, ya habiéndome presentado, yo quiero mostrarles el sílabo es el que voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver acá. Les voy a presentar el sílabo de la clase, pero en la versión antigua. La versión nueva, yo creo que ustedes ya han estado viéndola en otras clases. Ya yo creo que mañana ya tenemos eso ahí montado en el Classroom. Sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces vamos a mirar un poco el resumen analítico, la justificación, como el objetivo general y sobre todo los contenidos de la clase, que es lo que me interesa. Bueno, entonces cuando yo hablo de resumen analítico, es como tratando de un poco de entender qué es de qué cuento va la clase. Y fíjese lo que dice Génesis 1:27, establece el origen de la familia en la declaración varón y hembra los creó. De la misma manera se determina la función de la familia o más allá de la sociedad en la creación en Génesis 1:28. Para nosotros, los fundamentos de lo que vamos a hablar en tanto a la familia
en tanto a la familia, en tanto a la iglesia y en tanto a la sociedad, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Claro, en Génesis no aparece todavía la doctrina de la iglesia, pero algunos teólogos han sostenido que el paraíso, Génesis 1 y 2, es el establecimiento del reino, y el establecimiento del reino es otra forma de entender la iglesia, el reino de Dios en la tierra. Podríamos argumentar que eso sería una forma de verlo, pero no lo vamos a forzar tanto así. Pero sí quisiera que entendieran que si hablamos de Génesis es porque ahí están los fundamentos de la sociedad, de la familia, y vamos a ir desarrollando cada uno de esos temas. Sigue diciendo, sigo leyendo, siendo así la materia denominada Iglesia, Familia y Sociedad se rige como una clase fundamental para la comprensión de la voluntad de Dios para la sociedad humana y la iglesia a partir de la familia. Y eso ya va entendiendo el enfoque de esta clase. El enfoque de la clase, como está aquí en esa pequeña frasecita, es que si nosotros entendemos qué es lo que dice la palabra de Dios y cuál es su voluntad, vamos a entender cómo es que la sociedad humana y la iglesia están relacionadas con una base que es la familia. No es la base de la familia o de la sociedad la iglesia, no es la base de la sociedad el Estado, la sociedad, valga la redundancia, no es la familia. Sí, aquí vamos a defender esa postura y vamos a validarla bíblicamente e históricamente. No solamente en la Biblia encontramos esa verdad ya anticipada, sino históricamente, que ustedes lo van a ver. Sigue diciendo, mm, en esta clase se abordará el origen de la familia y su desarrollo, hasta analizar la crisis actual de esta y sus implicaciones para la iglesia y la sociedad. Se estudiará la relación de la familia con la iglesia desde una perspectiva bíblica, demostrando la reciprocidad que existe en las dos instituciones y cómo la iglesia es la que devuelve a la familia su verdadero valor. Finalmente se abordará la relación existente entre la familia y la iglesia, perdón, entre la familia, la iglesia y la sociedad, entendiendo el rol político que ejerce el ciudadano que ha sido formado al interior de la familia. Fíjese todo lo que vamos a tratar de abordar. Primero vamos a mirar cuál es el origen de la familia, cuál es el fundamento de la familia y cómo se han ido desarrollando. Lo vamos a mirar desde la perspectiva bíblica, así que vamos a tener unos temas que van a hacer antropología bíblica, pero también vamos a mirarlo desde la perspectiva filosófica. O, pues la sociología en realidad es una ciencia que se desarrolló en el siglo XIX y que empezó a tener los primeros sociólogos, pero antes a muchos filósofos ya hacían algunos alcances o algunas precisiones frente a temas de la sociología. Vamos a mirar qué decía, por ejemplo, Platón, qué decía, por ejemplo, Aristóteles de la familia. Vamos a rastrear qué se dice en la Edad Media, qué se decía en el Imperio Romano de todo lo que era la familia. Vamos a mirar esas cosas así no, no de manera exhaustiva como se quisiera o requeriría, eso ya es un tema para una maestría o algo así, pero sí vamos a mirarlo de tal manera que ustedes puedan tener como esos elementos. Luego vamos a mirar la doctrina de la iglesia, vamos a ver qué es la iglesia. No vamos a hacer una clase de teología sistemática acá, pero sí vamos a mirar algunos principios fundamentales de la iglesia como tal que nos van a servir para entender cómo se relaciona con la familia y con la sociedad. Y luego vamos a ver la sociedad, pero vamos a ver cómo se relacionan cada uno de ellos con los demás, ¿sí? Digamos que tenemos ahí una tricotomía, digamos, tenemos ahí tres fundamentos, tres patas, y vamos a ver cómo se relacionan cada una de esas patas, familia, sociedad, iglesia, cómo se relacionan y cómo entonces es que Dios ha planteado que debiera ser esa relación. Entonces, dice ahí al final, finalmente se abordará la relación existente entre la familia, la iglesia y la sociedad, entendiendo el rol político que ejerce el ciudadano que ha sido formado al interior de la familia. Y vamos a hablar un poco de política, no para ir a defender un partido político, sino vamos a hablar desde lo político como el pensamiento crítico, y permítame decir esa palabra apologético que debe tener una persona que ha sido formada con una cosmovisión cristiana. Vamos a hablar desde esa perspectiva y entonces vamos a ver cómo debiéramos hacer apologética. Digamos que ese es el resumen de la clase. Ahora, ¿cuál es la justificación? ¿Por qué vamos a ver eso? ¿Por qué nos interesa eso? Yo me interesa mucho la justificación y que ustedes estén convencidos que esta clase es importante por una sencilla razón. Eh, la Unicimes y todo demás, bueno, ustedes están estudiando teología y pueden estar encantados viendo teología sistemática o, bueno, no sé, el idioma, el griego, el hebreo, aunque a veces esos son los más duros y ya nadie quiere estudiarlos después de que los pasó, pero probablemente alguna de otras materias, uy, me gustó esa de hermenéutica, no, qué excelente. Algunas de esas materias que son propias de la teología,
pero esta es fundamental porque reúne precisamente todo el conocimiento de las demás. Esta logra concatenar todo eso con la realidad. Eso es lo que vamos a hacer. Mirar todo lo que hemos aprendido teóricamente, que está aquí en el aire, en la teoría, y cómo yo aterrizo a la realidad. Probablemente algunos de ustedes son líderes en iglesia o pastores en una iglesia, tienen algún rol principal en la iglesia y deben darse cuenta por qué es importante esta clase. Entonces voy a leer la justificación. Dice, la visión de la Unicimes declara expresamente que se busca ser reconocidos como una institución universitaria que avanza permanentemente en la formación de profesionales idóneos con principios éticos y morales comprometidos con Dios y con la familia en pro del desarrollo de una sociedad mejor. Por lo tanto, se hace necesario abordar el estudio de la familia y su influencia en la sociedad a partir de la pertenencia a la Iglesia de Cristo. Solamente como justificación para que esta clase exista en la Unicimes es que la visión de la Unicimes es formar teólogos que entiendan el rol que tiene la familia en la sociedad y que ese rol que tiene la familia venga a ayudar a la sociedad a mejorar, a salir adelante, a progresar. No estamos hablando de aspectos económicos, sino precisamente los morales, los éticos, los culturales, que son las cosas que a veces no se trabajan desde lo político, desde lo estatal. Eso es lo que quiere y pretende la Unicimes. Por eso esta clase es fundamental. Dice, continúo leyendo, por otro lado, la experiencia ha brindado bastantes ejemplos de cómo la desintegración familiar ha venido afectando a la sociedad en general, de tal manera que se hace necesario restablecer el orden de Dios en la familia contemporánea. La clase de Iglesia, Familia y Sociedad pretende dar a los estudiantes de la Unicimes los elementos necesarios para abordar los problemas que actualmente atraviesa la familia. Entonces, fíjese un poco en eso, yo le cuento algo de mi experiencia personal. El tema que yo bueno, la especialización que yo estoy haciendo en la maestría es en consejería. ¿Y por qué yo escogí consejería? Yo podía escoger apologética, podía escoger teología sistemática, filosofía. Bueno, todas esas me interesan mucho, pero ¿por qué yo escogí consejería? Por una sencilla razón. Porque en el ejercicio pastoral que tengo, me di cuenta que una de las cosas que más tiene que hacer un pastor en la iglesia es aconsejar a la gente. Y la mayoría de los problemas con los que llega la gente son problemas de familia, problemas de pareja, problemas de cuando están los hijos, problemas con los hijos, problemas de crianza de los hijos, problemas de crianza a tempranas edades, con la adolescencia, con jóvenes ya adultos, luego aconsejar parejas que llevan 20 30 años de casados y que entran en la rutina, en la monotonía. La familia necesita mucho ese trabajo. Y yo escogí entonces la consejería precisamente porque veo que es una necesidad latente, y bueno, ya no tan latente, es una necesidad evidente en las iglesias. Esta clase te va a permitir a ti tener elementos para, por lo menos, poder hacer una defensa de lo que son los principios de la familia, de los principios de lo que es la verdadera iglesia y de hasta dónde debe llegar el Estado, ¿sí? O la sociedad, digámoslo así, con respecto a la familia. Y de alguna otra manera te va a llevar a conocer algunos recursos que te pueden favorecer para poder ayudar el entorno que tú tienes. Entonces, digamos lo que básicamente eso es lo que vamos a encontrar acá nosotros. Vamos a pasar los contenidos, es que esto va a cambiar. Mañana usted ya va a encontrar el sílabo ahí en la plataforma, el que está actualizado con eso, ya son otros objetivos, digamos, los objetivos que vamos a tener nosotros acá son más, ya que están relacionados con las competencias o el perfil del programa. Por ejemplo, nosotros en la clase estaríamos pensando en un objetivo, no el que está acá, sino estaríamos pensando en uno que es generar propuestas de acción social a partir de la reflexión ética y los aportes de la investigación, con el propósito de aportar las necesidades específicas de la familia, la iglesia y la sociedad. Entonces, la idea es generar propuestas, salir de esta clase con una propuesta, con hacer algo con lo que está pasando con la familia. Pero bueno, digamos, dejemos eso un momento aquí de lado. Me interesan los contenidos, que miremos lo que vamos a ver en este semestre en esta materia. Entonces son 8 temas que vamos a dividir, en que vamos a dividir la clase. Vamos a tener básicamente unas 16 17 semanas de clase, así que vamos a tener por cada tema más o menos 2 semanas, vamos a ir profundizando. Entonces el primer tema es una postura bíblica de la familia, vamos a rastrear en la Biblia qué es lo que se dice de la familia, así que vamos a ver la antropología bíblica, qué es el hombre, qué es la mujer, vamos a revisar eso.
De una vez vamos a ir metiéndonos con temas que son hoy día muy candentes del el feminismo, todo esto que hay. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia frente a eso. Vamos a hablar luego del matrimonio y finalmente vamos a hablar de la familia. Sí, fíjense, empezamos con el individuo, luego hablamos con la pareja, luego hablamos de la pareja y luego vamos a hablar de la familia, ya lo es pareja e hijos. Y vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia de eso. En esta clase vamos a usar bastante el texto bíblico, lo vamos a usar, pero también, como les decía, vamos a recurrir a otros textos filosóficos, históricos, bueno, que nos van a ayudar para eso. El segundo tema que vamos a ver es, lo denomino aquí, el destrucción de la familia o concepto de familia secular. Ya no vamos a hablar de lo que dice la familia a nivel de la Biblia, sino que vamos a hablar del concepto de familia a nivel secular y nos vamos a dar cuenta cómo ese concepto realmente no hay un concepto. Se cree que hay un concepto, pero no hay un concepto de familia. Vamos a ver de dónde surge eso. Luego vamos a ver la crisis familiar, vamos a ver el génesis de la crisis. Vamos a hablar un poco de cuál es la raíz de que estemos así. Vamos a mirar qué decían, por ejemplo, lo que dice Karl Marx frente a esto. Vamos a ver qué, vamos a tratar de investigar qué dice la escuela de Frankfurt con respecto a esto. Esos ya son temas un poco más filosóficos, pero vamos a mirar el mundo que está diciendo con respecto a la familia y vamos a ver cómo eso está destruyendo la familia. El tercer tema que vamos a ver es la doctrina de la iglesia. Y cuando hablamos de la doctrina de la iglesia, entonces vamos a pensar sobre todo en estos temas importantes. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Vamos a pensar en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, es decir, cómo se define qué es iglesia en el Antiguo Testamento y qué es iglesia en el Nuevo Testamento. Recuerde que iglesia se sale ya de las líneas de sangre. Ya no estamos pensando en la consanguinidad, sino que aquí es otra cosa la que nos une. ¿Y qué es eso? Y luego vamos a hablar de las marcas de una iglesia verdadera. El cuarto tema vamos a hablar de la familia e iglesia, y aquí el que casi no se puede leer dice familia de Dios versus familia de sangre. Vamos a ver cómo se relaciona la iglesia con la familia, cuáles límites hay, porque hay límites, la Biblia establece unos límites, hasta dónde puede darse cierta injerencia de la iglesia en la familia o hasta dónde la iglesia debe tener un límite, la familia debe tener un límite con respecto a su desenvolvimiento en la iglesia. Vamos a mirar como todo eso, qué es lo que dice la Biblia. Y finalmente vamos a hablar del principio de la transferencia de la fe, que es lo que la iglesia enseña a las familias. Luego vamos a hablar de la iglesia y la transformación social. Entonces vamos a pensar, a salirnos un poco de la iglesia dentro de sí misma para pensar en la iglesia hacia afuera. Ya no vamos a pensar hacia adentro, sino hacia afuera. Y entonces vamos a evaluar el concepto de evangelismo, vamos a repensar ese concepto de evangelismo. Vamos a mirar la función de la iglesia en dos temas, que es uno, resocialización y alcance social. Y estos dos temas yo los escribo acá como el mundo debiera vernos. Nosotros los cristianos a resocialización los llamamos conversión, al alcance social los llamamos las obras de misericordia, pero afuera usted le dice a un político, a un psicólogo o a un abogado, ¿qué hace la iglesia? Eso no le puede decir convertir la gente porque él no entiende eso, se puede reír. En cambio, si usted le dice resocialización, eso es un concepto mucho más acercado a ellos. Entonces vamos a hablar cómo la iglesia influye en el mundo, cómo la iglesia se sale hacia afuera. Vamos a ver ejemplos históricos de esto y vamos a hablar de esa perspectiva. El tema 6. Vamos a hablar de la postura bíblica de la sociedad, vamos a hablar de Israel como una sociedad teocéntrica, vamos a mirar como los principios y fundamentos de esta sociedad teocéntrica, vamos a mirar todo esto que dice la Biblia frente a la sociedad, qué es lo que la Biblia habla del gobierno, vamos a mirar todas esas cosas. Luego vamos a mirar la perspectiva secular, mientras que en Israel es una sociedad teocéntrica, a nivel secular eso es una perspectiva antropocéntrica. Antes el centro era Dios, aquí ahora el centro es el hombre. Sí, vamos a ver entonces el gobierno humano desde la perspectiva bíblica, que sería una perspectiva teocéntrica. Vamos a centrar todos esos aspectos para tener un concepto claro de qué sería la sociedad y su representante más fuerte, que es el gobierno. Luego vamos a hablar de la familia, perdón, de la relación entre la familia y la sociedad. ¿Cómo se relaciona la familia con la sociedad? Nosotros ya vimos en el tema 4 cómo se relaciona la familia con la iglesia, pero ahora nos interesa cómo se relaciona la familia con la sociedad. Vamos a hablar de transferencia de principios y valores, vamos a hablar de cosmovisión, vamos a hablar de la función social de la familia, que es el pensamiento crítico, vamos a hablar de apologética, vamos a meternos como que, ¿qué debiera ser una familia cristiana, a una familia fundamentada en principios bíblicos?
para formar a sus hijos y mandarlos a esta sociedad. Vamos a ver como que cuáles son las cosas, las tareas que debiera hacer, a pensar un poco en eso. Y el último tema que es muy importante es la relación de la iglesia y la sociedad. Y cuando yo hablo de la relación de la iglesia y la sociedad, vamos a pensar en qué relación tiene la iglesia con la sociedad. Vamos a pensar de la religión y el Estado. Vamos a pensar de la injerencia de la religión en el Estado. Vamos a pensar de ese principio que es el principio de la separación entre la iglesia y el Estado. Y vamos a hablar finalmente de la participación política, entendida en dos sentidos, como el inscribirme para que voten por mí, o sea, ser un candidato, pero también no solamente inscribirme para que voten por mí, sino yo mismo ejercer mi derecho como ciudadano de participar, básicamente, participar en las decisiones del país. Básicamente, esos son los temas que nosotros vamos a ver. Obviamente aquí están resumidos, nosotros vamos a estar desarrollando cada uno de esos a profundidad. No sé si alguno tiene alguna pregunta hasta este punto. ¿Todo claro? Bueno, a veces cuando dicen que todo está claro es que nada está claro, pero bueno, ahí lo vamos desarrollando poco a poco. Vamos a mirar un poco como los criterios de evaluación acá, y eso es importante. Tenemos tres cortes, eso ya se lo han hablado todos los profesores, pero toca repetirlo y tenerlo muy claro. El primer corte es el 30%. Vamos a tener varios trabajos de clase, vamos a tener escritos, vamos a tener un examen parcial. Ese examen parcial tiene una ponderación del 30%. Así que el otro 70% usted lo adquiere en los trabajos de clase y los escritos. ¿Qué comprenden esos trabajos de clase? Esos trabajos de clase comprenden cosas así como mapas mentales, estudios de caso, donde usted va a tener que hacer una pequeña reflexión frente a ese estudio de caso. Yo le voy a plantear, por ejemplo, un artículo. Lean este artículo y frente a ese artículo responda cómo debería tratarse este problema a partir de lo visto en clase el día de hoy. Vamos a hacer... sobre todo vamos a estar haciendo como muchos escritos reflexivos, básicamente eso es, y algunos mapas mentales, resúmenes de lectura, básicamente es así. El segundo corte, la misma dinámica, vale el 30%, y hay trabajos de clase, hay escritos, y también hay un examen parcial que vale el 30%, esa es la ponderación que tiene. Y el final, al final, el tercer corte, este es el más importante, tiene un 40%, hay trabajos de clase, y aquí aparece algo que es un ensayo. De este voy a detenerme a hablar un poco ahorita en detalle. De este ensayo es fundamental porque, mire, el examen final vale el 40% y ese ensayo vale el 40%. Fíjese, ahí el tercer corte va a tener mucho en este ensayo, ¿sí? 40% y 40% de examen y ensayo, ya tiene usted el 80% y algunos trabajos de clase y en ese corte voy a tratar de evitar colocarle muchos trabajos precisamente para que usted logre enfocarse en ese ensayo porque es muy importante. Ahora, ese ensayo le recomiendo que empiece a pensarlo y a construirlo desde ya, para que cuando llegue ese momento no esté usted ahí corriendo y entregando algo que no es, sino que empiece a hacerlo desde ya. No es inalcanzable, pero sí hay algunos requisitos importantes. Ya vamos a hablar un poco de eso. Bueno, va a haber una presentación en PPT que yo la voy a compartir en el Classroom, que son lo que voy a seguir en las clases, las temáticas, ustedes la van a tener ahí, la pueden descargar. Igual yo la voy a estar proyectando y usted a partir de eso va a poder tomar apuntes. Eso es importante que tome apuntes de la clase. Vamos a ver videos, vamos a hacer algunas otras cosas así como más dinámicas, no va a ser solamente clase magistral, pero es importante que tome nota. ¿Por qué? Porque los exámenes que yo hago le van a preguntar cosas específicas de selección múltiple, sí, pero también van a haber varias preguntas abiertas. Donde usted va a tener que redactar, va a tener que escribir, va a tener que plantear y yo quiero ver sobre todo su argumentación, yo quiero ver su proceso mental, yo quiero ver cómo usted ha comprendido los temas, como para que lo tengamos claro. Entonces es importante que usted tome notas. Bueno, ¿cuál es la bibliografía? Yo la he ampliado un poco acá. Aquí esto ya pues cada año va cambiando, entonces, pero yo tengo pues fuentes de consulta, pues la teología sistemática de Berkov, la teología sistemática de Wayne Grudem, se las recomiendo si no las tienen, ustedes deben leer esos libros, eso es fundamental. Hay un libro excelente que lo leí el año pasado en la Asamblea de la Cruzada Cristiana, nos lo vendieron, es se llama Para cambiar el mundo. Y precisamente es como la iglesia se desenvuelve en la sociedad. Es un excelente libro. Esto lo vamos a tener aquí como de referencia para la clase. Vamos a hablar de libros clásicos, La República de Platón, La Política de Aristóteles,
El origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Engels. Bueno, y ya libros pues más santos que esos. Vamos a hablar de Matrimonio Sagrado de Gary Thomas, vamos a leer un libro que es muy recomendado, Pasión del Corazón del Niño de Tep Trip. Ustedes, algunos de esos ya los debe conocer y si no, ahí los vamos a ir a conocer. No los van a leer todos en esta clase, no van a pensar eso, sino simplemente es que son los materiales que yo uso para, para la clase, para construir la clase. Vamos a mirar aquí la iglesia de Mark Dever, estos sí los van a leer, qué es la iglesia de R.C. Sproul y cuál es la relación entre la iglesia y el Estado de R.C. Sproul. Esos dos libros los van a leer. No son muy largos, así que son requisito para la clase. Yo se los voy subiendo tranquilos, eso aquí los contenidos de la clase se los voy a ir subiendo. Bueno, aquí hay algunos libros ya de filosofía, el inicio de la nueva izquierda de la Escuela de Frankfurt, algo aquí de sociología. Pues esta es como la bibliografía que tengo acá y hay una cibergrafía, pero eso usted la va a poder mirar tranquilo al día de mañana con respecto a lo que tiene que ver el tema de lo que son los contenidos. Bien, ¿todo claro hasta ahora? ¿Preguntas? El ensayo. El ensayo que es el que más creo que les va a dar un poco de dificultad. Ese me interesa mucho que lo entiendan. Les voy a compartir nuevamente mi pantalla y voy a explicarles un poco cómo funciona eso. Ahí aparecen los requisitos para el ensayo. Estos mismos requisitos yo los voy a colocar en algo que se llama una rúbrica. Los van a tener ahí en la rúbrica, esos mismos requisitos, pero los voy a tener acá para que desde ya ustedes que estén como pendientes y atentos. Entonces, para el ensayo final de esta clase es necesario tener en cuenta algunas cosas. Lo primero, ¿qué es un ensayo? ¿Cómo yo concibo el ensayo? El ensayo es un escrito argumentativo, por lo cual usted debe seguir una estructura similar a la siguiente. Cuando digo argumentativo, no es descriptivo, no estoy buscando una cosa así, sino estoy buscando que usted haga una proposición, usted haga una tesis, la sustente, la corrobore, usted evalúe el estado del arte, se llama eso, usted pueda mirar eso y finalmente llegar a una conclusión. ¿Cuál sería la estructura? Entonces, usted menciona la hipótesis que el ensayo busca defender. Voy a hacer un ejemplo acá como para que nos entendamos. Yo voy a defender a ver, que todas las iglesias deberían hacer los cultos al aire libre. Esa es mi hipótesis. Y entonces, ¿por qué digo yo eso? Voy a argumentar, argumento uno. Las iglesias deben ser al aire libre porque si hace calor no nos vamos a sofocar y con la temperatura que está Bogotá, eso es una ventaja. Las iglesias deben ser, argumento dos, las iglesias deben ser al aire libre porque así los que no son cristianos nos van a poder escuchar. Argumento tres, las iglesias deben ser al aire libre porque Jesús predicaba al aire libre. El sermón del monte no era bajo un techo. Digamos que esos son mis argumentos. Yo los voy desarrollando de esa manera. Es un pequeño ejemplo, ¿no? La segunda parte es una revisión de contraargumentos, o eso se llama el estado del arte. Voy a revisar los argumentos que están en contra de la hipótesis sobre todo eso. En los anteriores argumentos yo voy a buscar también quién ha hablado de lo mismo que yo estoy hablando y los voy a usar como sustento. Pero acá en los contraargumentos a mí me interesa mirar quiénes dicen lo contrario. Entonces yo veo, uy, tal pastor en tal iglesia dice que las iglesias al aire libre pierden mucha ganancia en los mensajes porque la gente se distrae. Pasó una paloma, el bus pasó por aquí, entonces la gente se desconcentra. Eh, Él plantea que las iglesias no deben ser al aire libre. Otro autor dice que las iglesias no deben ser al aire libre precisamente por las inclemencias, lo que da en el clima. Si llueve, se acabó la iglesia. Si hace mucho sol, la gente, pues no muchos se van a estar dispuestos a quedarse al aire libre. No muchos llevan una sombrilla. Si hay mucho viento, que es muy complicado. Entonces encuentro dos argumentos desfavorables a lo que yo planteo y termino mi ensayo con la conclusión que es o la reafirmación de mi hipótesis, y entonces yo digo, aunque hay argumentos en contra que pueden ser tenidos en cuenta, aún así se pueden solucionar de la siguiente manera y es evidente que las iglesias deben hacerse al aire libre. O termino también diciendo, debido a la fuerza de los contraargumentos sostenidos por tal y por tal autor, creo que la hipótesis planteada al inicio de este ensayo es necesario de ser reevaluada. Las iglesias no deben ser al aire libre, sino ocasionalmente. Punto. También se puede terminar un ensayo así. Es argumentativo por eso, porque usted no me está describiendo cosas que se imagina simplemente, sino que usted va con argumentos y los va a demostrar. Usted va a buscar en la escritura de dónde surge eso. Usted va a buscar en varios libros, en gente especializada en esos temas, y usted va a descubrir, me dicen esto, y va a sustentar eso. ¿Hasta ahí claro?
con respecto a la parte argumentativa, bien. Otro punto importante a tener en cuenta, la redacción y la ortografía serán valorados de acuerdo al nivel de pregrado que están cursando en la UNICIMES. Y esta recomendación parece que sea una obviedad, pero yo me he encontrado acá, como ya llevo esta clase dictándola 2 años, con gente que escribe con pésima ortografía o no sabe redactar, no sabe meter una cita de bloque de texto, no sabe investigar, ni indagar, ni hilar la lectura. Entonces eso es una locura poder evaluar eso. Yo ya sé que ustedes están en séptimo semestre, ya han hecho muchos trabajos quizás idénticos a este en la estructura o similares, o ya han tenido que escribir algunas cosas, así que su pensamiento ya está de alguna manera más formado, así que les voy a exigir a eso que, en ese sentido, que sean pues mucho más rigurosos en su escritura y en su redacción. La extensión máxima del ensayo son 6 páginas. Escuchen eso, que no incluyen ni portada ni bibliografía, ni bibliografía. Eso quiere decir que la portada y la bibliografía más el contenido serían en total 8 páginas. Pero usted de contenido me va a entregar 6 páginas. Eso es lo que usted debe tener en cuenta. Y ahí dice abajo la extensión mínima son 5 páginas. Aquí dice la extensión mínima son 5 páginas. Entonces, usted tiene que argumentar y buscar todos sus referencias y todo para llenar 5 páginas como mínimo, máximo 6. Y ahí le coloco una pequeña estructura. La introducción media página, los argumentos 3 páginas, los contraargumentos 2 páginas, aunque este puede variar, 2 páginas y medio, 2 páginas y medio, y la conclusión media página. Y ahí usted ya completó sus 6 páginas sin ningún problema. Ah, esto es fundamental. Si usted, por ejemplo, me entrega 3 páginas, 4 páginas y media, eso le va restando en su nota. Como les digo, esto va a cambiar en algo que se llama la rúbrica. Entonces la rúbrica le va a aparecer así. Redacción, estructura. ¿Completó las 6 páginas requeridas? Sí. Hizo 3 páginas, tanto. Entonces eso va restando la nota como para que esto lo tengan presente. Y otro requisito importante es este, que se deben aportar 6 bibliografías primarias para la realización del ensayo. Cuando digo bibliografía primaria, ¿a qué me refiero? Bibliografía primaria es aquella que cita el libro directamente. Entonces, digamos, yo voy a citar la Biblia, entonces yo voy a citar Efesios capítulo 4, eso es una cita directa. ¿Sí? La Biblia dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Pero si yo voy a Filipenses, por ejemplo, hay un pasaje o ahí venga el mismo. No, en Efesios. Ahí mismo capítulo 4 el versículo 8 dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso es un salmo. Entonces usted cuando ve ese salmo, eso es una cita a una bibliografía secundaria. Yo estoy citando lo que el autor citó de otro libro que él utiliza para su argumento. Eso es una cita secundaria. Entonces, yo requiero para ese ensayo que ustedes tengan 6 bibliografías primarias, 6 libros que usted haya consultado directamente el autor, en donde el autor plantee, defienda o sirva de contraargumento, o bueno, como usted lo va a utilizar para la escritura de su ensayo. 6 bibliografías. Usted puede presentar su ensayo con 4 bibliografías, sí, pero eso le resta la nota. Usted puede presentar su ensayo con 20 bibliografías, pues excelente. Yo mínimo le pido ¿cuántas? 6. ¿Sí? Lo único que es de 6 para abajo empieza a restar la nota. Si completa 6 tiene el máximo de ese componente de la nota. Bibliografías secundarias puede usar las que usted considere, ¿sí? Las importantes son las primarias. El ensayo debe ser presentado en formato Word PDF con respecto a las normas APA. Esa sí ya se la subí a la página, al Club Campus, ya se las encuentra ahí. Está en la edición oficial de la Unicimes. Ténganlas, por favor, en cuenta, descargue ese archivo, ténganlo usted ahí en cuenta para la construcción de sus trabajos. Todos en la Unicimes estamos pidiendo los trabajos en este formato. Entonces, usted mismo como que métase en esa misma dinámica. Normas APA, usted lo puede presentar con otra estructura. Sí, no, es que no me gusta la norma ZAPA, me gusta otra, la Sicontec, me gusta, bueno, no sé, otro estilo de citación. Pues lo puede presentar, pero le va a bajar en la calificación para que como que lo entienda. Y esto es muy importante, el plagio será penalizado con la anulación del ensayo y la pérdida de la nota más la remisión al consejo académico por infracción a una falta grave. Mm, pues hay que citar lo que hay que citar. En realidad es su pensamiento el que debe estar acá. Pues no se arriesgue a esas cosas. Creo que
La mayoría de los que está estudiando acá tienen principios y valores cristianos, son cristianos, entonces no nos pongamos en cosas que no son. Y bueno, y lo último que les había dicho es que el valor del ensayo es del 40% de la nota del tercer corte. Eso es muy importante que lo tengan presente. ¿Por qué me detengo a hablar bastante del ensayo en esta clase? Porque es una nota importante. Bien, entonces espero que haya quedado como que claro frente a eso. ¿Preguntas? Sí, profe, buenas noches. Yo tengo una. Sí, señora. Acerca de qué tema va a ser el ensayo o cuáles temas, Esa es como muy para buena saber. pregunta. Se me había olvidado mencionarlo. Los temas del ensayo van a tener, usted va a poder escoger algunos de los temas que nosotros vamos a desarrollar en la clase. Voy a volver a presentar esto acá. De los contenidos que vamos a desarrollar aquí en la clase, usted puede empezar a mirar cualquiera de esos temas y empezar a indagar, a investigar. Me interesa, por ejemplo, la antropología bíblica. ¿Qué dice la Biblia frente al hombre y la mujer? Ese sería un tema excelente para el ensayo. O no, me interesa qué dice la Biblia con respecto a la familia. No, a mí no me interesa más bien ver la crisis familiar, de dónde surge y por qué estamos como estamos. No, me interesa más bien cuál es la relación de la familia con la iglesia. Me interesa hablar de la transferencia de la fe. Cualquiera de estos temas son los que ustedes van a desarrollar en el ensayo. Entonces, se los leo aquí desde en esta clase que es la introducción, como para que ustedes puedan tener claridad frente a eso. De aquí es que puedo escoger esos temas. Listo. Igual el día de mañana que nos vemos, vamos a aclarar algunas cosas. Espero ya tener esos contenidos en el formato ya oficial. Es que este era el formato antiguo de la Unicimes. Ahora vamos a tener otro formato. Simplemente es que hice una pregunta ahí a las directivas y no me la pudieron responder como para tener ya eso ya ahí montado. Pero ya mañana, a más tardar la semana antes, ustedes van a tener eso ahí para que puedan empezar a indagar ahí los temas. Igual en las clases yo voy a estar dando muchos contenidos, muchos libros que les pueden servir a ustedes precisamente como referencias y bibliografía para su ensayo. Bueno, esa fue muy buena pregunta, Sara. Bien, no veo que alguien tenga más preguntas. ¿Todo claro? Bueno, estoy para servirles. Como les digo, mi nombre es Miguel Ángel. Nos vamos a ver el día de mañana a las 6:20 que empezamos la clase. Y ya empezamos en forma, ya empezamos con el tema. Mañana vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la antropología bíblica. Vamos a empezar a hablar del hombre y de la mujer desde la perspectiva bíblica. Entonces, vengan preparados para eso. Todas las preguntas son válidas, todo lo que tengan y dudas y aportes. La clase no quiero que sea solo de una vía yo hablando, sino que es bueno que usted también tenga un diálogo, una participación en esto, que eso es lo que precisamente nos va a permitir construir el conocimiento. Bueno, bueno, mis queridos estudiantes, ha sido un gusto tenerlos el día de hoy. Hoy es cortitico, ¿no? Apenas 45 minutos, eso pasa rapidísimo. Entonces ya los dejo para que se tomen algo ahí antes de lo último que les queda. Y bueno, descansen y nos vemos mañana a las 6:20. Dios Gracias, les profesor. bendiga. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, a Gracias. ustedes bendiciones. Gracias.